En este vídeo vamos a comentar un poco más el tema de las fuerzas intermoleculares que introduje al final del vídeo anterior, ¿de acuerdo? Las moléculas polares tienen dipolos. ¿Eso qué significa? Que hay una separación de cargas positiva-negativa entre los dos átomos. Entre hidrógeno y flúor, el flúor, que es un átomo mucho más electronegativo, que se llama, está mucho más a la derecha en la tabla periódica, tiene más tendencia a coger electrones. Así que estos dos electrones del enlace estarán más cerca del flúor que del hidrógeno. Esto provoca esta diferencia de cargas positiva-negativa, que no llega a ser un catión y un anión. Es este símbolo delta indica carga parcial, ¿de acuerdo? Entonces, las moléculas que tienen que tienen dipolos, ¿de acuerdo? Eso está relacionado con el momento dipolar, que es una propiedad que ya se explicará más adelante en otros cursos, pues son moléculas polares. Aunque también depende de la geometría, como ya se verá en el futuro. Entonces, precisamente estas separaciones de cargas, estos dipolos, son los que provocan que puedan existir interacciones intermoleculares. Ya os digo, el enlace de hidrógeno, que en biología es muy importante, requiere que haya un átomo de hidrógeno, lógicamente, que la molécula sea polar y que ese hidrógeno esté enlazado a un átomo pequeño y muy electronegativo, que esté muy a la derecha de en la tabla periódica. Y eso ocurre con flúor, con oxígeno y nitrógeno. De tal forma que son el agua H2O, el amoníaco, el NH3 y el fluoruro de hidrógeno HF las tres moléculas que forman enlaces por puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Muy importante en el agua, en el H2O. Si nos fijamos aquí han puesto las moléculas, los compuestos químicos que tienen lugar entre el hidrógeno y los átomos del grupo 16, que son los del grupo del oxígeno. Tengo aquí oxígeno, azufre, selenio y teluro, que son los que están en el mismo grupo 16 de la tabla periódica. Si me fijo, las temperaturas de fusión y de ebullición de los compuestos son negativas, excepto en el caso del agua, que son muy superiores. Por eso el H2O es un líquido a temperatura ambiente, a 25 grados, está por encima del punto de fusión y será líquido, pero todos los demás serán gases, gracias a la gran facilidad que tiene el agua para formar enlaces por puente de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals también tienen lugar entre moléculas polares, pero en este caso son moléculas polares en las cuales no aparezca o puede no aparecer el hidrógeno, o si aparece el hidrógeno estará enlazado a un átomo que no sea ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor. Por ejemplo, en el caso del HCl que hemos visto antes, esta es una molécula polar, tiene hidrógeno, pero no formaría puente de hidrógeno porque aquí tengo cloro, no tengo flúor. ¿De acuerdo? Entonces eso ya sería suficiente para que el puente de hidrógeno no se pudiera formar y se formara una interacción de Van der Waals. ¿Y qué pasa con las moléculas apolares? ¿Pueden formar enlaces intermoleculares? Pues también. Moléculas como el bromo o el yodo también podrían, ¿vale? Porque se pueden formar dipolos inducidos, separaciones de carga que son temporales, por así decirlo. Lo que pasa es que son mucho menos intensas que las fuerzas o los enlaces de hidrógeno y que las fuerzas de Van der Waals entre moléculas polares. Ya os digo, en general no vamos a trabajar mucho con las fuerzas intermoleculares, pero sí es un concepto interesante tenerlo en la cabeza y sobre todo tener en cuenta que solo ocurren entre moléculas. ¿De acuerdo? Nunca compuestos cristalinos van a formar fuerzas intermoleculares.